Volvemos y hoy vamos a presentar de vuelta, bienvenida a Melina Pelayes, que nos va a estar hablando un poco, y desarrollando su columna acerca de el termómetro de barrio. ¿Cómo andás, Meli? Muchas gracias, muy bien, Pachi. ¿Cómo están? Bien. Bueno, muy bien, muy buena la columna de los dos en el bloque anterior. Muchas gracias. Lo ponía ahí en los comentarios, muchas gracias, Pachi, por la esperanza. La verdad que escuchar a las pibas... les comentaba que ayer tenía ganas de pegarle una trompada a alguien, básicamente. Somos todas. No. Deberías. No encontré a nadie para pegársela. Bueno. Edu, agarrate a la salida. Claro, agarrate que te engancha abajo. Pero después de escucharla a la Pachi me generó esperanza de que, las pibas están tomando también ese protagonismo y la verdad que están bastante... no están tan atravesadas por ahí por algunas cosas que capaz las que estamos más viejas sí, de formas y no sé qué. Entonces, nada, me devuelve la esperanza. Antes que con la columna que has preparado y que has traído para este momento, te quería preguntar justamente, no por vieja, sino por años de militancia, desde las pochas hasta este momento con las compañeras de Casa Tati, con las compañeras de la universidad, con distintas experiencias de encuentros de mujeres. ¿Qué sentís cuando el país sangra como pasa con el caso de Agostina? Porque sangramos todos, de alguna manera. Sangra nuestra salud mental, sangra nuestra esperanza o miedo permanente al tener que si mi hija se toma el colectivo o no se toma, o con quién puede llegar a salir o no. ¿Qué sentís vos como de dónde te aferrás, no? O sea, está claro que ganas de pegarle una piña a alguien y capaz que deberías, pero ¿qué hacemos? Mucha indignación, por supuesto, porque esto es el femicidio, es la expresión de la violencia más extrema. Y se siente y se vive en los cuerpos de las mujeres principalmente y nos provoca muchísimo más dolor cuando son niñas, cuando son adolescentes, cuando son las infancias. El año pasado también tuvimos, arrancando el año, un hecho muy brutal en San Juan. No estamos, esta semana también. Por suerte de una no mujer, la mató, pero... no la mató, llegó a pedir auxilio a la comisaría, pero es algo que se vive. La vara, chicos. Claro, es algo que se vive todo el tiempo. Y yo quería hacer mención a esto, que en los barrios, sobre todo la violencia está mucho más normalizada, está mucho más atravesada a las mujeres y lamentablemente por la falta de accionar y por la falta de respuesta de la justicia, las mujeres tienen miedo de denunciar, o no sé si miedo, pero medio que se resignan, ¿no? ¿Para qué voy a denunciar si no me van a dar bola? ¿Para qué voy a denunciar si al tipo igual se me puede presentar acá en la puerta? Se me puede meter a mi casa, se me clava un cuchillo. Sí, que o sea, el para qué. En general son casos que no salen en los medios, que no se habla, porque el caso de Agostina, probablemente de acá a 2 semanas ya nadie en los medios hable de ella ni de su situación. Ojalá que no. Que no suceda eso, pero o que quede en la condena del la condena nada más. Social. La condena social, pero nos sigue pasando por al lado. Y con respecto a lo que me preguntabas, Eduardo, me provoca mucha indignación, mucha bronca, pero al mismo tiempo esa bronca y esa indignación nosotras estamos convencidas, las militantes feministas, que hay que transformarlas en organización y en lucha. No nos vamos a quedar detrás de una pantalla mirando cómo nos pasa la realidad por nuestros cuerpos, sino que vamos a salir a enfrentarlo. Y ahí estamos todas muy indignadas, así que los hombres se cuiden, porque no solamente lo vamos a cagar a piña, sino que lo vamos a cagar en la plaza de las pelotas para que ya se dejen de joder un poco. La próxima vez sin risa. Bueno, de verdad. Ok. No, pero va de verdad. Pásense 100 pueblos. Sí, lo que sea necesario, pero ya no se puede más.
Y me parece que... Y eso que hemos sido muy pacientes y hemos intentado explicarlo de mil y un maneras. Sí, me parece que ya no hay más tiempo para los tallercitos de masculinidades, de qué es el patriarcado y demás, que probablemente en las escuelas o en los espacios de formación y de educación sí es necesario, pero una vida y una sociedad libre de violencia la construimos entre todos y todas, todos los días. Así que es un buen ejercicio también para todas nosotras. Y bueno, con respecto a la columna, a lo que yo vine, la verdad que me provocaba, obviamente por lo que sucedió el fin de semana y por la temática, me provocaba mucha contradicción. Como vos bien lo nombraste al principio, el mundial es pasión, es identidad. Estamos todos esperando cada 4 años, sobre todo porque tenemos un mundial ganado hace 4 años atrás. Sí, nosotros queremos ver distintas perspectivas del mundial sin ponernos en anti. Somos los hinchas. Total. Uno, queremos que gane. Queremos que gane, tenemos la copa ahí atrás, claro. Queremos que Argentina gane, pero sin dudas nos cuestionamos. Yo pensaba, ¿será en otros países de la misma manera que pasa acá? Probablemente sí, en otros no tanto, porque no es un deporte tan popular. Es una cortina que todos los años, cada 4 años nos ponen para tapar la realidad. Utilizan el mundial para adormecernos, para ponernos la vida en pausa, y después que pasa el mundial nos encontramos nuevamente con la realidad. Se normaliza, diría la Pachi, de que bueno, no hay política. En el mes del mundial no hay política. No hay política, solamente fútbol. Sí. Solamente fútbol, lo que pasa con los resultados de la selección, que vamos a hacer fuerza para que gane. Y entonces eso es lo que me generaba mucha contradicción, pero lejos de querer hablar de lo estrictamente futbolístico, lo que traigo acá a la mesa es pensar qué pasa cuando la pelota se detiene. Y el deporte no es un mero entretenimiento, sino que es un territorio de donde se disputa el sentido de la vida. Totalmente. Y en ese territorio se conjugan y se entrelazan un montón de lógicas. Hay filosofía atrás del deporte. Exactamente. Se entrelaza la lógica del consumo, como vos bien lo decías, todos estamos consumiendo mundial, nos están metiendo por todos lados el mundial. Se conjugan las apuestas, se conjuga la cultura del encuentro, la cultura del esfuerzo también, de los deportistas de alto rendimiento. Entonces son un montón de aspectos que en un hecho concreto, en un evento puntual, se entrelazan. Y ahí a mí lo que me parece es que el mundial, por supuesto que es un espectáculo, pero también es la ilusión de los pibitos, de ver un mundial y de querer sentirse ganadores. Quiero ser campeón del mundo. Quiero ser y de que por un momento poder tener una comida no sea el tema principal también del día. Y también es construcción de identidad. Y en esa construcción de identidad, el negocio del fútbol, la pasión, termina desbordando ese negocio. O sea, atraviesa otras fibras de la vida que no están solamente en un teléfono o en un televisor o en la cuenta bancaria, sino que no se entiende, porque todos entramos en modo mundial, como así entramos en modo con Apu, nosotros todos los años entramos en modo mundial, cada 4. Y nos empezamos a juntar, hacemos una comida, nos juntamos, la cábala, los pibes que se compran las camisetas, que se arman canchitas de fútbol, las figuritas, el álbum, se arman canchitas de fútbol por todos lados, en el asfalto con un ladrillo dibujándola, o pateando una botella simulando ser una pelota. Entonces, en esa configuración se entrelazan un montón de aspectos que hacen a la construcción de identidad, y que el mundial o el fútbol, mejor dicho, o el deporte, termina siendo un refugio donde se construyen lazos. Y particularmente, a mí me parece que los clubes de barrio tienen un rol muy importante.
en esa construcción de identidad y en generar esos espacios de encuentro. Que dicho sea de paso, este gobierno de miserables ha ajustado el presupuesto para los clubes de barrio, inclusive para los deportistas de alto rendimiento. ¿Y por qué es importante que haya una política de Estado en relación al deporte? Y si hay un pibe que va a un club, que tiene buena infraestructura, que tiene profe, que tiene baño, que tiene los materiales, es un pibe que sale de la calle, que no está en la esquina boludeando o haciendo cosas que no debe, sino que está jugando a la pelota, encontrándose con otros, generando lazos, construyendo solidaridad, construyendo organización. Hay un profe que está tratando de generar una disciplina, que piensa ejercicios, ¿no? Se genera un momento que es difícil de recuperar cuando ese espacio no está. Cuando está vacío, el espacio lo ocupa otro. Déjame interrumpirte y agregarte una cosita. Hay 2 o 3 viejos jugadores de vóley, de los cuales soy bastante fanáticos no por cómo jugaron al vóley, que eran enormes jugadores, sino por su mirada ante la vida, como decís vos, ante ese sentido de la vida que se disputa en cada juego. Uno de ellos es Daniel Castellani, jugador mundialista, olímpico, que creo que, si no me equivoco, fue secretario de deporte en Polonia. Y lo hago muy breve, pero él decía que le preguntaban en Polonia, ¿cómo la Argentina, que nosotros hemos ido a hacer un partido amistoso, hemos venido a jugar la World League de vóley, y vemos la infraestructura que tiene, la poca inversión que tienen los clubes, ¿qué pasa que es tan competitivo como Polonia, que tenían 10, 20 o 30 veces más infraestructura e inversión? Sí, condiciones. Condiciones para sacar jugadores de elite, de alto nivel, y para que se promueva el deporte, ¿no? Y él hablaba de la tecnología social que hay en la Argentina, que es esto que vos decís. Los clubes de barrio, las asociaciones de madres, de padres, quien te pasa a buscar para llevar a un partido. Y a mí me da miedo que en este momento tan oscuro, de tanto consumo, perdamos esa tecnología social. Porque capaz de infraestructura, hoy le estemos discutiendo y hay que discutirla, pero no la tengamos. Pero no podemos perder esa tecnología social, esa solidaridad. Pero ¿es posible esa tecnología social si tenemos miedo de salir a la calle? Si las pibas tienen miedo. Si la cabeza del padre está en que no tengo plata para la merienda, y no es que puedo llevar al pibe al club, es que no tengo plata para que coma, como decía la Pache hoy. O sea, está en crisis algo que nos ha hecho famoso y mundialmente reconocido, y que además nos ha llenado de alegría, que pibes como Maradona, Monzó y tantos deportistas salgan de los barrios. ¿Qué pasa? Ahí lo que yo veo es que hay un gran desafío de los clubes y de los profes. Hablo de los clubes en particular, pero también podemos hablar de los espacios comunitarios, donde en la anterior columna hablábamos de el esfuerzo y la dedicación que le ponen los profes. Me parece que ese es un poco también el refugio o nuestro mecanismo de defensa que tenemos, que somos un pueblo muy solidario, que somos un pueblo muy comprometido con la realidad, y que no nos da lo mismo que haya un club a que no haya. Y ahí, sin dudas, que ante el abandono y la desidia, que hayan profes, que hayan personas, que hayan dirigentes, clubes, profes de música, que le quieran poner el cuerpo, que quieran ir a dar una clase al menos una vez por semana, y la verdad que eso es la resistencia que tenemos en este momento social. Y porque el deporte es salud mental también, es salud física, sin duda, porque después de terminar de hacer un deporte o ir a una clase, te sentís bien, estás bien de autoestima. Hay como una sensación que los neurocientíficos lo explican bastante bien, de las hormonas que se generan, pero también se
construyen otros factores que terminan traspolándose a la vida real, a la vida diaria, que es la responsabilidad, que es la disciplina, que es el esfuerzo, el compromiso. Y ahí, sin dudas que ante eso, el deporte es la medicina de la enfermedad del miedo y de la angustia. Entonces necesitamos que haya más clubes de barrio, que se potencien. Hay que acompañar más a los profes, a los dirigentes que están sosteniendo los espacios con 2 escarbadientes, porque sin duda, si no hay, teníamos un intendente hace mucho que decía no a la droga, sí al deporte. Sí. Y se construyó no sé cuántos playones por todo Rawson. Con un poquito de creatividad se puede hacer un montón. Y los pibes están esperando la canchita, están esperando el playón. Así que una invitación también. Hoy son casi propiedad de las pibas que juegan al futsal. Totalmente. Totalmente. La liga de futsal de Rawson de mujeres es impresionante. Sí, y probablemente casi nadie se acuerde quién los construyó, sí, pero sí las importa, pibas saben que es el espacio, y los pibes saben que es el espacio donde se pueden encontrar con otros, porque para jugar a la pelota necesitas que alguien te la devuelva. Claro. A la pelota. Entonces, sí o sí se tiene que construir con otro y con otra. Así que bueno, ese es el mensaje de hoy. Bueno, Melina, la rompiste, fantástica la columna. Yo antes de ir al corte y ya invitarlo que se sume, que está acá en el piso, a nuestro invitado, a Santiago Garzón, músico popular, que vamos a seguir hablando de esto, y además deportista. Quiero leer un mensaje y un montón de mensajes, pero realmente me parece que es importante, de José Francisco Pepe Mutz. No tienen por qué conocerlo, muchos lo conocen, pero es un enorme y gran compañero que, además de su militancia siempre activa, estuvo pilada de años preso en la dictadura. Y me manda un mensaje: gracias por darme aliento y pensar que todavía se puede creer en un futuro muy mejor. Me parece que ese mensaje es para ustedes y para ustedes dos, y de un poco se trata de eso, un tipo que sobrevivió a la noche más cruel de la Argentina, hoy está buscando un poco de aliento y la esperanza de que todavía se puede transformar las cosas. Así que me parece que por ahí va, y muchísimas gracias a Pepe por su mensaje, por estar siempre, por bancar la civilización y barbarie. Vamos al corte y volvemos con Santiago Garzón.